¿Cómo están? Un nuevo encuentro de Construyendo Historias. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en el Teatro Municipal 1 de Mayo. Vamos a estar recorriendo lo que es el museo, un trabajo arduo de recuperación de la historia cultural que liga al Teatro Municipal con la ciudad de Santa Fe. Vamos a estar charlando con Geraldine, responsable de la recuperación de estos documentos, de la historia misma del teatro, y quien nos dará cuenta de esta tarea y que significa legar para la historia de Santa Fe el patrimonio histórico cultural. Invitamos a que nos acompañe. Buenas, bueno, agradeciendo la convocatoria de Construyendo Historias. Me presento, soy Geraldine Fernández, estoy a cargo del taller de conservación y restauro patrimonial y reserva técnica del Museo del Teatro. Estamos en este momento en la Sala France, que habitualmente el Museo del Teatro utiliza para exhibiciones, tanto patrimoniales como de muestras temporarias. Este museo del teatro nace en el 2002 y el taller específicamente por una convocatoria muy personal del doctor Taberner Irigoyen y la en ese momento directora del Museo del Teatro, la señora Grillo, me convocan a hacer la restauración del acta fundacional en el 2005. Debido a eso y la importancia de las actividades, no solamente del teatro en sí mismo, que es monumento nacional y todos lo saben, las actividades que se desarrollaron en la vida de este teatro ha sido tan rica y no se ha tenido en cuenta la conservación de los bienes que van mostrando su historia. Hemos rescatado algunos. En esa oportunidad se hizo un proyecto al Consejo Federal de Inversiones que dirigí y se rescataron un grupo de documentos. Por el año 2016, la Secretaría de Cultura Municipal, con un proyecto del señor Intendente Corral, se me convoca para dar un impulso diferente al Museo del Teatro, a este taller que había quedado un poco stand-by, para la conservación de este patrimonio y a la vez la capacitación de un personal técnico que había ingresado en este periodo del 2016 por concurso, con características más específicas en documentación y en conservación. Esta gestión priorizaba capacitar ese personal y consideraron que, bueno, que era la persona idónea para ello y a la vez hacerme cargo nuevamente del taller para restaurar la documentación y otros bienes que pertenecían a la historia del teatro en esta gran sede, que no es solamente lo documental, sino parte de los moldes, de los accesorios de edilicios que han quedado en desuso, de iluminación, que hacen a la vida del teatro en sí mismo y que van quedando en desuso y son parte de la historia y por decreto pasan directamente al Museo del Teatro. Con lo cual, en esa instancia, retomo 2016 y la gente, el personal municipal que estaba a cargo de la documentación, también hace una capacitación en un convenio con la Secretaría de Cultura de Nación en el servicio que se llama CONAR, que es Colecciones y Documentación de Bienes Culturales Nacionales, donde los museos se suman a este proyecto, se capacita el mismo personal para hacer un inventario más coherente a nivel con las normas internacionales, con un visado realmente de los inventarios viejos, un visado de los bienes que estaban, en las condiciones que estaban, y que este personal que había ingresado iba a hacerse cargo.
Eso fue totalmente beneficioso para las instituciones municipales porque podían saber con qué contaban en cada museo y lo rico del patrimonio que tenían. Le permitió acceder a una visión en web, porque están las colecciones, no la totalidad, pero sino una parte en las colecciones de CONAR, Nación, y a la vez la municipalidad generó con esa misma información que ya se había generado y se había trabajado, un blog de museos en la misma página de la ciudad, del gobierno de la ciudad, donde aparecen los museos con las colecciones que corresponden y con alguna parte de la fotografía de ese patrimonio para el acceso de toda la ciudadanía. Muy interesante, muy auspicioso, poco característico que un gobierno se acerque a esto de lo que no se ve, porque es un trabajo silencioso, de taller, que no se visualiza muy fácilmente. El trabajo con el patrimonio lleva mucho tiempo, mucha responsabilidad, son objetos que estamos, en el caso del Museo del Teatro, cuentan de la historia de todas las actividades escénicas, tanto musicales, de ballet, de teatro, de los artistas, la relación de los artistas con los empleados del mismo teatro, una cosa bastante inusual y muy característica de este teatro, que requiere de mucha paciencia, de un instrumental, de un material de restauro muy específico que fue adquirido por la municipalidad para llevar adelante esto. Y la capacitación que inicia en el 2016 sigue continua hasta la fecha. Eso es en cuanto a la historia. ¿Dónde funcionamos? En la torre, como digo yo. Funcionamos en el cuarto piso del mismo teatro. Ese es el corazón del museo, porque ahí están los 3.500 bienes culturales que hacen su acervo. Allá cuando yo comencé la actividad en el 2005 y se hicieron unas centenas de documentos. En este periodo del 2016 a lo que va a la actualidad ya llevamos 2.500 objetos recuperados, y entre ellos aparecen donaciones de particulares y una de las donaciones más importantes que recibimos en el 2017, que fue 1.000 objetos que la esposa de Ariel Ramírez dona al Museo del Teatro en su totalidad. Con lo cual contamos con partitura, fotografías personales, vestuario, lo que Ariel Ramírez gestó, que es educación folclórica para las escuelas, lo que llama él la música va a la escuela, con todas sus fichas para el docente, las actividades para los niños, un material invaluable, amén de los videos, discos, CD, DVD, que cuenta esa colección, a la cual se acondicionó, se inventarió, se marcó, se le colocó su número de inventario correspondiente y se le hicieron los soportes de guarda, de conservación adecuados para que esos materiales estén preservados, ¿no? Acondicionados por el tema de niveles de humedad y temperatura. Bueno, como les comentaba hace un momento, en este momento la Sala France, sede visible del Museo del Teatro. En este momento inauguramos el 12 del corriente mes la muestra que van a ver ustedes en este momento aquí, que es una muestra justamente de la cocina
del Museo del Teatro y de su taller de conservación y restauro. Algo inusual y que la gente en general no sabe o no conoce que existe un taller de restauro. Hicimos una experiencia piloto para la Noche de los Museos, abriendo el taller a aquellos que podían acceder a ese cuarto piso, porque como volvemos a reiterar, es monumento histórico, no tiene ascensor accesible al cuarto piso. Hay un proyecto para hacer un ascensor externo, pero bueno, esto quedó ahí pendiente, pero la realidad es que hay que subir por escalera. Entonces, no todo el mundo pudo acceder, pero sí tuvimos una convocatoria interesante. Con el marco de la Convención del Mercosur en la ciudad, pareció interesante que el teatro mostrara parte de sus colecciones. Obviamente habíamos comentado que son 3.500 bienes culturales que poseen su patrimonio, o sea, imposible obviamente de verlos, pero sí hacer una selección de cada una de las colecciones para que el visitante pudiera acceder. El teatro tiene la virtud, amén del Mercosur, estamos en la semana de vacaciones, entonces las familias hay muchas actividades dentro del teatro para las familias, con lo cual esto está abierto desde las 9 de la mañana a la noche, los fines de semana también, entonces un lugar accesible para conocer esta interna, esta actividad que se desarrolla en el taller. Vamos a ver las distintas colecciones fotográficas, documentales, de objetos, y una mesa donde está el instrumental y uno de los procesos de restauro de uno de los álbumes de recorte de 1931, que esta actividad de la conservación y el restauro que hoy comentaba, sus plazos son laxos, muy largos. A veces pueden llegar meses a trabajar en un solo proyecto, que es el caso del álbum de recortes, que llevo ya unos cuantos pares de meses. ¿Qué es lo que se va a ver en esta muestra? En principio, la sala tiene permanentemente un facsímil del acta fundacional de 1905 en su marco original. ¿Por qué facsímil? Porque la restauración que se hizo en el 2005 del acta real, que es en pergamino, estaba atacada por las ratas, por hongos, y llevó 9 meses tratar de recuperar lo poco que se podía recuperar. Estaba pegada a unos cartones. Fue un trabajo arduo que lo llevé adelante con la restauradora Felisa Lobaglio. Ambas trabajamos en eso y se va a ver un panel donde se ve todo el proceso de esta recuperación. La importancia del facsímil es que el acta no se puede exhibir, se afecta la humedad y la temperatura, con lo cual en este clima, con los pedazos que quedaron, es imposible, pero ¿qué nos permitió? Recuperar aquellas firmas a través de luz ultravioleta y una serie de fotografías que hicimos muy peculiares con el cartón de fondo, recuperar las firmas que eran en tinta ferrogálica, y ustedes preguntarán qué es la tinta ferrogálica. Habrán visto, aunque más no sea a través de la televisión, esos documentos muy antiguos con unas tintas amarronadas que van carcomiendo por oxidación, por la propia oxidación de la tinta, los papeles. El acta estaba firmada con estas tintas, con lo cual había horadado, o sea, había quemado el pergamino y había traspasado los cartones. Entonces había como un velo de la firma, que ya no estaba porque el pergamino se lo había comido la rata, pero había quedado el velo de la firma en el cartón de fondo. Entonces, antes de retirarlo, se hicieron fotografías con luz ultravioleta, tratando de levantar las firmas y poder recuperar y hacer un facsímil de ese material. Por eso tenemos en el marco original ese facsímil para poder acceder a todo. Además, vamos a tener en las paredes algunas colección fotográfica, donde podemos ver una foto de Danilo Birri, de los maquinistas en el año 30,
que era muy peculiar a sacarle a los empleados del teatro y está dentro de las colecciones. Hay algunas fotos de la década de la restauración del año 70, así como verán en mi espalda un plano original de 1903 en material heliográfico, es el blue film azul, del arquitecto Plou, que es el arquitecto que diseña, así como diseñó el colegio, el Instituto Industrial y el Colegio Inmaculada. El mismo arquitecto diseña esto y nosotros recuperamos uno de los planos del frente. Además están los dos planos en copia al amoníaco, por eso son más aviolados, de la década del 70, de las remodelaciones y la incorporación de lo que es la Sala France y el Ala Nueva que tiene el teatro en la zona de boleterías, que es bastante inusual. Podrán ver una colección que encontramos de 70 dibujos, bocetos de vestuarios de Chabela Reinares. Son bocetos no cualquiera, son casi una obra de arte cada uno, en acuarela, desde la década del 40 al 60 de toda su actividad, que mostramos dos como unas perlitas y que bueno, hubo que injertarlos, hubo que hacerles restauraciones, aplanarlos, limpiarlos y varias y otras de las tareas del restauro. Podemos ver también de la primera década del teatro un par de afiches callejeros, que no son los afiches que hoy conocemos del gran tamaño, sino son los afiches que se colgaban en los postes de luz y se colgaban grupos de afiches, como hoy podrán ver algunos de remates, y todos tienen en la parte superior un agujero donde iba el clavo. Algunos más deteriorados o no, hay de la década del 10, 1919 y 1921. Así que bueno, hay como un cúmulo y cada uno tiene un panel, un póster con algún par de fotografías donde se explica el proceso de restauro y a qué colección corresponde. Bueno, entonces seguía contándoles qué es lo que van a observar en esta muestra, que los invitamos a que se acerquen. Planos originales de 1903, los planos de la Reforma de 1970, afiches callejeros de 1919, fotografías que van de 1909 a la década del 50, entre ellas una de Birri y otra de Henri-Marie Henrys, que son grandes fotógrafos tan importantes como artistas, que retrataron a artistas y bueno, que tenemos esa dupla de importancia. ¿Quién fue el fotografiado y quién es quien fotografía, ¿no? El artista que fotografía. Además van a encontrar vestuario donado de particulares, que el vestuario de gala de la década entre el 20 y el 40, que era muy especial, muy trabajado para los conciertos y las funciones del teatro. También van a encontrar un álbum de recortes periodísticos del diario, que el que se exhibe es de 1930 al 31, donde cuenta toda la actividad en un año del teatro y que estamos recuperando. Lo van a ver en proceso, medio desmembrado porque los estamos restaurando. Los bocetos de Chabela Reinares, un premio de Ariel Ramírez, que a la vez esta duplicidad es un premio de Ariel Ramírez, pero a la vez es una obra el artista italiano que se radicó en la Argentina, que ahí no me sale el nombre, ya me voy a acordar, que bueno, es esa dupla de artista y de a quién pertenece, que es doble la importancia en valor del objeto. Van a encontrar el instrumental y todos los materiales con los cuales trabaja el taller
que es inusual saber con qué, porque van a encontrar material quirúrgico y que bueno, que parece no accesible, el papel Japón con el cual que trabajamos y algunos de los otros materiales que parece como una química, una alquimia, porque hacemos para adherirlos al almidón de trigo y generamos los engrudos originales con los cuales se trabajaba. Es como un paneo de lo que se trabaja en el taller y bueno, es muy interesante porque quizás no se accede normalmente a estos documentos antiguos, ¿no? Y pueden ver un poco la historia del teatro en 2 o 3 objetos que hay, porque van a ver artistas retratados o una camerata alemana de música de cámara, todo ese tipo de cuestiones que voy a decir, la importancia que tiene y que tuvo el teatro en su actividad con la comunidad. La importancia fundamental que rescato desde la posición de la Secretaría de Cultura en esta recuperación del material es que si no conocemos nuestro pasado, no nos conocemos lo que somos y no sabemos qué es lo que pretendemos ser a futuro. O sea, el patrimonio es una memoria y construye ciudadanía. Entonces, en eso es la importancia que reside, si podemos recuperar y saber cuántas actividades se hacían. Nosotros hacíamos un inventario. Cuando hacíamos el inventario y hicimos un cateo de las actividades por día del teatro, había aproximadamente de 5 a 6 funciones diarias y de artistas, muchos del exterior. O sea, nosotros pensamos que la influencia de los inmigrantes en la ciudad, tanto italianos como españoles, que fueron los que dieron el impulso para que este teatro funcionara, tenemos óperas, operetas, canzonetas, zarzuelas, de artistas internacionales que nos llama muchísimo la atención. Quizás pensar que esta sociedad necesita de ese sustratum de cultura para que podamos decir, si pudimos allá, hoy también podemos hacerlo. Y el reconocernos y ver los objetos en esta historia, que a veces pueden ser papelitos viejos, olvidados, y muchas veces por eso estaban en cajones o en lugares húmedos y por eso se han perdido mucho de la historia del teatro. Tenemos décadas muy grandes y a futuro se pensaba hacer una convocatoria a la ciudadanía para ver qué material podían donar, y muchos así nos han ido donando como pequeños grupos documentales o de objetos para ir contando esa historia. Nosotros nos reflejamos en la historia, nosotros nos reflejamos en lo que hicimos, lo que fuimos, y a través de eso vamos a saber qué es lo que queremos ser como ciudadanos, ¿no? La memoria es una cosa, si no recordamos, si no sabemos, si no conocemos, queda medio en el aire. Hay otra cuestión que en esto de volcarnos hacia el patrimonio y hacia la memoria que nos transmite el patrimonio, también es transmitirlo a los niños. Los niños son los generadores de conciencia. Van a ser nuestros adultos en poco tiempo. Y una de las cosas que hizo la Secretaría de Cultura es un espacio muy interesante que fue lo que se llamó Aula Ciudad. El Aula Ciudad es atraer y hacer una comunicación con los distintos sistemas educativos y escuelas de la ciudad para que conozcan el teatro, para que se le hiciera una visita guiada, para que escuchara la banda municipal o la orquesta o una obra de teatro generada, o que recorriera, que fuera a conocer el taller. Muchos de los chicos nos decían, uy, esto y acá, y yo, qué viejo, eso es más viejo que mi papá.
o que mi abuelo. Entonces, bueno, ese volcarse a los niños y a generar la conciencia es lo que nos va a llevar a un futuro generoso. Y hoy el teatro sigue manteniendo una actividad muy fluida, o sea, tanto en la sala mayor como en la sala La Marechal, los distintos grupos hay muchísimos talleres dentro del teatro y bueno, artistas de todos lados y nacionales e internacionales que siguen generando, además de la gran actividad que tiene la ciudad, que culturalmente es fuerte. O sea, somos una ciudad netamente cultural. No solamente de esas actividades que son como cerrar ciclos en las instituciones o cursos o charlas. El hecho de lo que fue la ciudad y esa comunicación de que el niño viniera a escuchar una banda que quizás nunca había escuchado, trayéndolos de distintos tipos de barrios y que los mismos músicos le contaran cuáles eran los instrumentos, qué es lo que hacían, o si iban a una obra de teatro, que pudieran acceder a la marquesina o la parte interna, o ir a la carpintería del teatro, o saber qué es lo que es la documentación histórica y para qué se guarda eso, porque lo primero que me preguntaron a mí, ¿para qué se guarda todo eso? Y bueno, eso es construir historia y construir cultura.